Hoy vamos a hablar de cómo ser consciente de tu futuro, cómo crear un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para tener ese futuro que realmente quieres llegar, cómo tomar decisiones importantes para llegar al final de tu vida y no tener que arrepentirte. Vamos a hablar de cómo ser un gran líder, de cómo funciona el tema de la escalera corporativa y hasta dónde realmente puedes llegar, cuándo es el momento de decir hasta aquí basta y cómo hacerlo, estrategias, pasos, todo eso, que es el éxito, muchísimas cosas vamos a ver aquí hoy. Así que si quieres tener un futuro mejor, mira esta entrevista hasta el final, porque hoy tenemos en la casa a Denise Goldfarb. Bienvenida, Denise Goldfarb. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Genial, genial. Muchas gracias a ti también por haber aceptado esta invitación. Primera pregunta clásica de este video podcast. ¿Quién es Denise Goldfarb? Bueno, Denise Goldfarb es de Chile, así que por eso se ve acá. Hace mucho calor, hacen 30 grados, vivo en Santiago. Em, Soy mamá, soy experta en el área de gestión de personas, en lo que es talento, futuro del trabajo, diversidad e inclusión. Y algo que estrené este año también, soy autora de 2 libros, así que muy orgullosa también de eso. Bueno, trabajé 20 años en distintas organizaciones, fui vicepresidenta de personas en Walmart, en Microsoft, trabajé también en áreas de retail, en tecnología. Así que hoy día cumplo ya 2 años trabajando de forma independiente, después de 20 años, más de 20 años trabajando en corporaciones. Así que muy contenta de esta nueva etapa. El año pasado fundé mi consultora de People Future, donde me dedico a hacer conferencias, talleres y asesorías estratégicas en temas de gestión de personas. Y Denis, 20 años más 2 años, ahora llevas una inmensidad haciendo este tipo de trabajo. ¿Cómo descubriste que este era el tema que te gustaba, que esta era tu pasión? ¿Cuándo dijiste, esto es lo mío, voy por aquí? A ver, bueno, yo creo que ya con la elección de carrera uno va tomando, ¿no?, ciertas decisiones. Yo, bueno, decido estudiar psicología y dentro de la carrera me doy cuenta que a mí me interesaba más el aporte desde las organizaciones que desde lo individual, ¿o no? Y en esa época era algo bastante incipiente, había muy pocos psicólogos trabajando en organizaciones, así que el área de psicología organizacional yo te diría que era algo como todavía un poquito exploratorio, en experimentación, no era un área tan consolidada como existe hoy día. Y bueno, hice mi práctica en un banco, después trabajé en una empresa de tecnología y siempre muy, muy de la mano con todos los temas que tienen que ver con desarrollo organizacional, con talento, con cultura. Y ese es el tema que a mí más me apasiona de todos, yo te diría, Pedro, ¿no? De cómo podemos ayudar a las personas a descubrir su propio potencial y entender también cómo los cambios de la tecnología han cambiado muchas de las reglas del juego, de cómo se mueve hoy día el mercado. Cuando yo partí trabajando, se supone que era la empresa o era tu líder, ¿verdad?, el que te definían cuándo tú estabas listo para tomar tu próximo rol. Y eso quedó en el pasado. Hoy día tenemos que ser nosotros mismos los propios artífices de nuestro desarrollo profesional. Así que eso es lo que me llevó también a escribir mi primer libro, Consciente de mi futuro. Consciente de mi futuro, que hablaremos de eso, pero te digo, ¿cuál es? Y creo que el libro va por ahí, ¿no? ¿Cuál crees que sea? Porque estás ayudando a las personas a descubrir ese propósito, eso que quieren lograr. ¿Y cuál crees que sea la limitación más grande que tienen las personas cuando se trata de esto? Bueno, la limitante más grande somos nosotros mismos. Es nuestro mindset, es nuestra mentalidad, Pedro, ¿ya? Creo que hay mucho de esto de esperar que las oportunidades nos lleguen. Pasa especialmente, ¿no? Personas que lleven muchos años trabajando en el mismo lugar de trabajo también, de que se va haciendo como una inercia, ¿no? Uno va a Mm. trabajar todos los días, ¿verdad? Cumples tus objetivos y muchas veces eso se transforma en tu mundo y te olvidas que hay un mundo afuera, ¿verdad? Te olvidas tal vez de asignarle tiempo a seguir ampliando tu red de networking, aprender cosas nuevas. ¿Y qué pasa? Que en algún minuto todos nos vamos a quedar sin trabajo, ¿verdad? O sea, incluso el que esté hoy día muy posicionado, el que tenga un cargo, muy buen cargo como gerente general, como director, Mm. todos en algún minuto se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque los cargos en las organizaciones no duran para siempre. Y vemos que hoy día las carreras son bastante cortas, ¿o no? Las carreras ejecutivas, probablemente de los 45, los 55,
es difícil después de esa edad ya seguir en un rol corporativo y creo que en ese sentido es muy importante que todos definamos cómo queremos seguir avanzando en las próximas etapas, cómo queremos seguir aportando y entender y darnos cuenta que sí o sí todos vamos a terminar trabajando como independientes, ¿o no? Todos vamos a Mm. tener que desarrollar esa mentalidad más emprendedora, ¿verdad? Porque después de los 45 años son muy poquitas, ¿verdad? Las vacantes que hoy día existen en las organizaciones, entonces vamos a tener que desarrollar, ¿verdad? Otras habilidades, otra manera de movernos, de conectar. Y para eso es importante levantar la cabeza de dónde estás hoy día, mirar qué es lo que está pasando a tu alrededor, conectar, abrir nuevas conversaciones y sobre todo esto yo creo que es un viaje que parte hacia adentro, de cómo nosotros nos conocemos, cómo logramos identificar cuáles son aquellos ámbitos donde aportamos más valor y cuáles son nuestros intereses y cuál es el propósito que tenemos a nivel personal. Genial. Yo te digo, trabajo muy con muchos líderes que ya están saturados y el punto es este, que tienen el miedo a dar el Exacto. salto, es decir, voy a dejar algo seguro, que no es seguro, ellos mismos dicen que es seguro, pero no es seguro, como mismo dijiste, ya a partir de un cierto momento se te complica la cosa. Entonces, ese miedo a dejar eso que ellos llaman seguro por algo inseguro, es una nueva aventura como la que comenzaste tú, Sí. es difícil y bloquea muchísimo a la gente y siguen aguantando y aguantando, inclusive ya en un momento que dicen, ya yo no quiero estar aquí, no quiero, pero siguen. Entonces, ¿qué nos dice sobre esto? ¿Cómo la gente puede superar ese miedo a la incertidumbre, llamémosla así, aunque si la incertidumbre está siempre presente, porque ahora estamos sentados aquí, Mm, nos puede caer el techo en la cabeza, pero no lo pensamos. claro. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de la incertidumbre? Yo creo que de dos maneras. Uno es que tenemos que planificarnos, ¿ya? Tenemos que hacernos esta pregunta de qué es lo que queremos ver que pasa en nuestro futuro a corto, a mediano y largo plazo. Y lo que es importante y lo que hace la diferencia, Pedro, es cuando eso lo escribimos. Cuando Mm, tenemos un plan, cuando tenemos ciertas ideas, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy día? ¿Cómo puedo aprovechar de la mejor manera donde estoy trabajando hoy día, ¿verdad? ¿Cómo puedo aprender, ¿verdad? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo también ampliar mis habilidades? En un mediano plazo quiero hacer algo distinto, quiero cambiarme a otro cargo, a otro rol, quiero trabajar en una empresa distinta y de aquí a 5 o 10 años más, ¿qué es lo que quiero hacer? Eso es algo que es importante que nosotros nos definamos y que no nos pongamos límites, porque a veces somos bastante buenos nosotros mismos para ponernos límites, ¿no? Ah, es que tú estudiaste esto, no puedes hacer algo distinto a lo que ya has hecho durante mm, esta primera parte de tu carrera. Y eso no es verdad. A mí también me pasó, ¿no? Tener estas limitantes de si he trabajado todo el tiempo en gestión de personas, no puedo trabajar en otros ámbitos. Y resulta que eso me llevó a ampliar mis círculos y empezar también a estudiar cosas nuevas, cosas como en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del emprendimiento. Yo hoy día soy mentora, por ejemplo, de startups, ¿ya? Entonces creo que mm, hay distintas experiencias en el fondo que te pueden ayudar mucho a abrir esta visión. Entonces, primero, hacer un plan. Lo segundo, creo que hay que diversificarse. Y eso, la buena noticia es que es algo que tú puedes empezar a hacer teniendo un trabajo estable, ¿ya? ¿Cómo te puedes diversificar? Y cuando hablo de diversificar, se trata de tanto ampliar cuáles son los roles a los que tú te dedicas actualmente, como también tus fuentes de ingresos. Creo que son las dos cosas. Entonces, por mm, ejemplo, desde lo que son los roles, una muy buena manera de partir tal vez es haciendo mentoría. Siempre dicen que el que más gana en una relación de mentoría es el mentor, a veces más que el mentí. Y eso yo al principio no lo creía, Pedro. Yo decía, mm, no, esto te lo dicen porque generalmente hacer una mentoría es algo que no se paga, ¿verdad? Es algo ad honorem, entonces eso es algo que te dicen. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que es verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hacer una mentoría, el poder ayudar a otro, te ayuda también a descubrir cosas de ti mismo, a descubrir cuál es ese poder que tienes para impactar a otros y en mi caso me ayudó a darme cuenta que yo podía tener un impacto muy importante fuera de los límites de una organización. Y eso fue una idea que se empezó a instalar en mí hace algunos años, ¿verdad? De cómo mm, poder aportar fuera de los límites de una organización. Otro rol que tú puedes hacer, ¿ya? Puedes hacer clases. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, partí haciendo clases, entonces creo que eso es algo que también lo puedes hacer de hacer
una clase en algún tema donde te hayas especializado. Y la parte de diversificar tus ingresos, eso se puede hacer de distintas maneras, ¿o no? Hay desde muchas herramientas de inversión, ¿verdad? O sea, desde explorar, comprar criptomonedas, comprar una segunda vivienda, ¿verdad? Vender cosas por Airbnb, o sea, qué sé yo, por internet. O sea, creo que hay muchas maneras de cómo podemos diversificar las fuentes de ingresos y eso es algo que no tenemos que tener miedo de explorar. ¿Por qué? Porque a la hora de que haya un cambio, ya sea voluntario o involuntario, vamos a poder tener estas otras fuentes de ingreso y que eventualmente las podemos hacer crecer. Ya tienes un colchón financiero que tal vez puede ser un colchón delgadito, ¿verdad? Un colchón Una chiquitito, colchonetita. pero es algo que ya te empieza a dar un poquito más de seguridad. Entonces yo creo que esas son las dos cosas clave. Y el tema del plan, ¿por qué es tan importante, Pedro? Porque el tener esta mirada y poder visualizar tu futuro es lo que te ayuda a tomar buenas decisiones hoy día en el presente. Mm. Sí, yo creo que el tema de tomar la decisión es clave. Y yo sé que todo esto, explícanos, bueno, es que hay tanto que no es fácil. Pero, por ejemplo, Denise, ¿cómo alguien que tú consideras en tu caso, por ejemplo, cómo hiciste, vamos a poner tu ejemplo, para tomar la decisión definitiva? Tenías ese bichito dentro ya, eso estaba ahí dándote vueltas y cada vez más y más, pero como dijimos anteriormente, el tema de la inseguridad y que si tienes una familia, que tienes que respaldarla. Entonces, ¿cuál es tu criterio para tomar ese tipo de decisión? Claro. Bueno, esta pregunta, Pedro, yo lo contesto súper en detalle. Bueno, acá tengo mi libro, ¿no? Consciente de mi futuro. A Y a comprarlo, mí me quien quiera pasó, tener un futuro mejor, que vaya y lo compre. ¿Dónde lo pueden claro. encontrar? Te interrumpo rápidamente. Bueno, y la verdad es que en este libro yo cuento más detalles de mi historia personal y cómo yo también tuve un quiebre en mi carrera. Yo hice una carrera bastante tradicional, tuve la suerte, ¿verdad?, de poder tener, desarrollarme en distintas organizaciones. De hecho, bueno, mi primer trabajo fue en Telefónica, ¿no? Así que ahí trabajé 10 años, me tocó viajar muchas veces también a España en el ámbito de gestión de personas. Y me pasó que yo dije, bueno, alguna vez a mí me gustaría ser gerente de personas. Entonces es como algo que me puse como dentro de mi modelo de la escalera corporativa, ¿no? De cómo yo iba a crecer, cómo iba a desarrollar mi carrera. Yo dije, alguna vez me gustaría llegar a ser gerente de personas. Y en algún minuto llegó esa oportunidad, Pedro, y fue además en una súper empresa, ¿verdad? Fue en Microsoft que yo tuve la oportunidad de ser gerente de personas. Y si bien era una oportunidad increíble, es un trabajo que me encantó, me fascinó, aprendí muchísimo, por otro lado tuve la mayor crisis de mi carrera. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había llegado a ese último peldaño de mi Mm, modelo de desarrollo corporativo y que era ese último escalón. Y me daba cuenta que me quedaban todavía 20 años de carrera por delante y ahí en ese minuto me di cuenta que yo no quería seguir haciendo más de lo mismo. Y después la segunda pregunta es, bueno, si yo no quiero seguir haciendo esto mismo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y ahí mm, empieza a aparecer, ¿o no? Todos estos fantasmas que es tu vocecita interior y que te dice, oye, pero si tú has trabajado siempre en recursos humanos, no puedes hacer nada más, no puedes hacer nada distinto, ¿verdad? Que trabajar dentro de una empresa en un área de gestión de personas. Y yo me rebelé frente a ese pensamiento que dije, ¿sabes qué? Esto es una creencia limitante que yo misma en el fondo me la estoy diciendo y creo que una de las cosas que tengo que hacer es volver a estudiar. Yo había tenido hijos en ese periodo, yo hace 10 años no estudiaba nada formalmente y en ese momento tomo la decisión de irme a estudiar a un programa ejecutivo a Estados Unidos, a Singularity University, sobre tecnologías exponenciales. Dije, creo que necesito abrir la mente, necesito estudiar algo distinto, me fui a Estados Unidos. Bueno, y a partir de ese viaje yo logré hacer algo que no había podido hacer y que era justamente pensar en mi propio plan, pero ya no con este modelo de la escalera corporativa, sino que mm. algo distinto. Y esto lo publico, está en mi libro, esto que tiene como esta forma de panal, ¿verdad? Y Sí. donde yo identifico cuáles son los ámbitos en que puedo seguir trabajando. Y digo, bueno, obviamente que mi expertise principal es el ámbito de gestión de personas. ¿Qué puedo hacer yo en la empresa donde estoy hoy día y qué podría hacer yo en otras organizaciones, sabiendo que esto no lo voy a hacer muchos años más, pero creo que sí me queda algún paso más? Y después empecé a identificar otras cosas que a mí me gustaba hacer. Y una de las cosas que apareció fue el ámbito de la educación. Me encantaba hacer charlas y dije, sabes que a mí me gustaría hacer esto, pero de una manera más formal y me encantaría ser profesora universitaria. Y lo escribí.
Después dije, me gustaría alguna vez ser consultora y poder ayudar a organizaciones y personas a poder avanzar en su transformación digital y también avanzar en lo que es el desarrollo profesional. Y lo escribí. Y dije, y después de los 50 años me gustaría también poder ser directora de empresa. Entonces, todo esto cuando tú ya lo empiezas a escribir, ya pasa algo distinto en tu Mm, cabeza, Pedro, y es que tu atención, que hasta ese momento estaba difusa, estaba dispersa, se empieza a concentrar. Entonces, en la medida que tú establezcas, ojalá objetivos lo más específicos posible, en qué empresas te gustaría trabajar, en qué universidades te gustaría hacer clases, eso más te ayuda a concentrar tu atención hacia allá. Cuando tú conoces a alguien de ese lugar, prestarle más atención y empezaron a cambiar muchas cosas. Ese mismo año me llaman para invitarme a ser profesora en una universidad, me llaman para cambiarme a otro rol como Chief People Officer en Walmart a cargo de 50.000 personas y se empieza a diversificar. Ahí ya el año 2019 se empieza a diversificar mi carrera. Sigo como ejecutiva corporativa, pero ya empiezo a desarrollar también este ámbito de la academia y además también parto siendo mentora. Entonces creo que eso me ayudó a abrir muchísimo la cabeza y por eso yo digo, el hacerlo esto de una manera intencionada, no esperar que mm. sean cosas que te lleguen, sino que tú buscar otras conversaciones, conectar con personas distintas, estudiar cosas distintas, creo que es tan importante. Genial, así mismo. Y creo que el primer paso, que, bueno, escribirlo es fundamental, pero creo que lo que mucha gente se salta es que cuando esa vocecita empieza ahí a hablarte, no ignorarla, tienes que escucharla, decirle, qué me quieres decir? ¿Qué me estás transmitiendo? Y sentarte a reflexionar. ¿Qué es esto? ¿Por dónde va? Y entonces a partir de ahí hacer todo esto que has dicho, escribir, buscar, y eso creo que, porque si no vas a vivir limitado, vas a vivir al llegar al final de la vida, como digo yo, mirar atrás y decir, me pasé la vida en una carrera corporativa que hubiese querido hacer Exacto. esto, pero no lo hice y en este momento me arrepiento si lo hubiese intentado, que es lo que a mucha gente le falta, el probar, intentar, buscar vías y hacerlo part-time también, empezar a probar cosas. Entonces, una de las cosas, Denise, que si quieres, tienes otra cosa más del libro que quieras comentar, porque también quería hacerte la pregunta sobre, en todo este periodo que tenías hijos y todo eso, porque muchas, lo sabemos, en el mundo corporativo, el tema falta de tiempo para ti, para la familia, para lo que realmente importa, está a la orden del día. Tú ves a todos estos líderes que no les da la vida y que dedican mucho más al trabajo que a su propia vida, la mayoría. Entonces, ¿cómo se gestiona este tema para no llegar a ese burnout que tú sufriste? Claro. Mira, yo debo ser bien honesta acá en este punto, Pedro. Yo el mayor burnout que tuve no lo tuve en mi época corporativa, lo tuve en mi época independiente. Así que ahí Mira también tú. yo te diría, para desmitificar un poco a veces el cómo se gestiona. Y claro, porque tuve a la peor jefa de todas, que fue a la Denise Golfar, y que me exigió como nadie me había exigido. Y bueno, y la verdad es que cuando terminó de escribir el libro, que yo me puse un objetivo bien ambicioso, ¿no? Que era hacer todo el proyecto del libro en 6 meses y que eso implicaba escribirlo en 3 meses y luego todas las revisiones, qué sé yo. Yo terminé con burnout. Terminé con burnout y me acuerdo, Pedro, muy bien ese momento. Esto fue hace un año, ¿verdad? En diciembre del año pasado. Yo siempre digo, mi neurona se fue a huelga. Dijo, acá yo no pienso más. Necesito reposo. No me han dado pausa, ¿verdad? Fue un semestre, la verdad, para mí muy intenso porque además de estar escribiendo el libro, tuve que hacer muchas clases en la universidad. Se me juntaron 6 cursos distintos. Entre medio seguí viajando, haciendo charlas, haciendo también asesorías para empresas. Entonces fue muchísimo en ese periodo. Y creo que a veces nos cuesta escucharnos y escuchar al cuerpo, ¿no? De cómo tenemos ahí que nivelar, que regular. Y como te digo, en mi experiencia, la jefa más estresante de todas fui yo misma, ¿ya? Entonces, creo que eso también es un llamado a atención, ¿no? O sea, de una cosa es que tú sepas, yo puedo rendir esto, yo sé que lo puedo hacer, pero otra cosa es a qué costo. Yo no quiero Claro. volver a pasar por lo mismo, ¿ya? Y creo que también un mito, ¿no? Que está, que yo me quiero independizar porque quiero trabajar menos, ¿verdad?
no se trabaja menos en el mundo independiente, Pedro, y yo creo que tú ya lo sabes, ¿o no? La diferencia es que tú manejas tus tiempos, ¿verdad? Tú puedes Claro. manejar tus tiempos, entonces a veces, claro, puedes dormir un poco más tarde, hasta más tarde, pero probablemente te quedes ese día hasta las 12 de la noche preparando una propuesta, ¿no? Tú manejas, ¿verdad?, cómo tú te quieres ahí administrar, y creo que eso también es un arte que hay que aprender, ¿no? Cuando tú eres el dueño de todas tus decisiones, tienes también que regularte, aprender a regularte, y a mí me pasó en la cuenta. Sí, no, esa autoexigencia de creer que puedo más y más y más, que soy una roca y al final, como tú dices, te pasa la cuenta. Yo creo que, Denis, ah, eh, al final lo que hay que tener es un sistema. Claro, al inicio te cuesta, es difícil, lo tienes que hacer prácticamente todo tú, pero cuando tú ya vas calibrando y vas avanzando en el camino, tienes que tener un sistema que te permita liberar tiempo, que te permita liberar energía y tú focalizarte en las cosas que realmente tienes que hacer tú en tus funciones vitales. Esto y esto. Lo demás, ya sabes, o eliminas, o automatizas, o delegas, y entonces la vida te fluye mucho mejor. De lo contrario, explotas, como le sucede a muchas personas. También tienes otro libro que eres coautora de 100 preguntas y respuestas sobre la gestión de personas. Claro, mira, acá este es mi segundo libro, donde soy coautora ahí. Este libro es un proyecto de Tiago Santos. Tiago Santos, bueno, HR Influencer número uno, de España, ¿verdad? Ha estado nominado ahí varios años. Y él, se le ocurrió este proyecto muy interesante, ¿verdad? Me contactó ya hace varios meses y me dice, mira, tengo una idea, me gustaría hacer un libro colaborativo sobre gestión de personas, y para eso estoy buscando personas que quieran colaborar en este proyecto, y quiero que sean ojalá personas de países diferentes, ¿o no? Quiero que refleje una visión hispanoamericana, no solamente de autores de España. Entonces encontré tu nombre en internet y quiero saber si te interesa. O sea, nosotros no nos conocíamos, ni siquiera Mm. éramos contactos en LinkedIn, y me escribe este mensaje y yo acepto inmediatamente y le digo, mira, me interesa, hagamos un call, ¿verdad?, para conocernos y sigamos adelante con el proyecto. Y fue un proyecto bien desafiante, Pedro, porque bueno, participamos personas de Argentina, de Perú, de Colombia, bueno, Chile, de España, Madrid, Barcelona, bueno, Tiago es portugués también. Porque hay algunos autores que se cayeron en el camino, Eh, había distintos estilos también de cómo ir avanzando. Se estableció un sistema bien interesante donde nos corregimos entre nosotros de manera cruzada, ¿no? Se asignaron como duplas, entonces yo podía revisar las respuestas porque el esquema de este libro son 100 preguntas sobre 10 temas de gestión de personas y que abarcan todo el ciclo del colaborador, desde atracción de talento, temas de formación, desarrollo, calidad de vida, compensaciones, tecnología en recursos humanos. O sea, tiene todos los temas, y de las 100 preguntas tú tenías que escoger una pregunta de cada uno de los temas y la contestabas. Y lo que está en el libro es la respuesta literal de cada uno de los autores. Entonces, es bien bonito, ¿no? Porque vas a ver que hay una diversidad, ¿verdad?, en este libro de visiones. Todos tienen en común que son personas con mucha experiencia de haber estado en la línea de las áreas de gestión de personas, así que me parece que es un aporte súper interesante, ¿verdad? De cuando uno quiere, y es como una especie de manual, así que, oye, mm. ¿con qué tema tengo hoy día problema? Oye, con el tema de comunicaciones, bueno, voy a ver estas 10 preguntas, cuál está recogiendo, ¿no?, esta inquietud o este desafío que yo tengo hoy día, y voy a ver qué luces me puede dar. Porque la respuesta no es un libro teórico, Pedro. O sea, acá lo que buscamos es ser un contenido muy práctico, muy aterrizado, muy desde el ejemplo también, entonces, de poder ser una guía de verdad que ayude a las personas. Eso está muy bien, creo que eso puede ayudar muchísimo. Y hablando de eso, Denise, ¿cuál crees que en este tema que sea el principal o los principales retos, situaciones que enfrentan en este momento las organizaciones con respecto a eso? Bueno, yo creo que el cambio organizacional, la transformación organizacional, que bueno, siempre se plantea mucho, ¿no?, como transformación digital, pero que al final el gran desafío es el cambio cultural. Creo que eso sigue siendo hoy día el gran tema en las organizaciones. El cambio cultural está súper comprobado que se produce a través de los líderes, ¿verdad? Entonces acá esto implica tener un alineamiento bastante relevante, ¿no?, entre los líderes, entre
no solamente lo que dicen los líderes, sino que lo que hacen los líderes. Eso es lo más importante, ¿no? Mm, En las acciones al final. Y cómo esas acciones, ¿verdad? Y ese discurso del liderazgo está alineado con esa transformación o con ese cambio cultural que quieren hacer las organizaciones. ¿Y por qué es tan relevante? Y a veces las personas que vienen de otros mundos dicen, ah, pero esto es como algo conceptual, es muy tema de gestión de personas. Esto es un tema profundamente de negocio, Pedro. Yo creo que eso es algo que es importante entender. Varias empresas ya lo han entendido, ¿no? Cuando yo me planteo un nuevo plan estratégico, cuando yo quiero abrir una nueva línea de negocios, ¿o no? Cuando yo necesito competir de una manera distinta, ¿verdad? En un mercado, eso no solamente requiere contratar un consultor y hacer un plan, ¿verdad? El plan estratégico de acá a 3 años más, ¿ya? Sino que eso necesariamente tiene que tener integrado un assessment que evalúe dos cosas. Hoy día, ¿cómo es mi cultura organizacional y cuánto difiere de la cultura que yo necesito tener para potenciar este nuevo modelo de negocio? Y lo segundo, ¿tengo o no al talento necesario para poder llevar a cabo esta transformación? ¿Ya? Así que la cultura y el talento son dos preguntas que nos tenemos que hacer y eso tiene que ir completamente de la mano, ¿verdad? De este mm, análisis estratégico. Entonces, y eso muchas veces no pasa. Lo que pasa es que el comité ejecutivo trabaja con un consultor, le paga mucha plata, ¿verdad?, a un consultor que te deja un lindo PowerPoint con cajitas de lo que hay que hacer, pero el llevarlo a cabo en la realidad y que esto realmente se plasme, al final pasa por este cambio, por este convencimiento de los líderes y por el cambio y la transformación. Nunca es fácil, no es fácil la transformación. ¿Y por qué? Porque al ser humano, ¿verdad? Le gusta tomar atajos, nos gusta gastar la mm, menos cantidad de energía posible. Entonces, todo cambio, toda transformación implica un proceso que hay que gestionar. Así que acá, por ejemplo, habilidades como gestión del cambio es súper necesario también que los líderes lo tengan incorporado. Y todo esto lleva a que el líder, el gerente de gestión de personas, tiene que estar muy involucrado en este diseño de esta estrategia de cambio de negocio. El cambio de negocio no es posible si no hay una transformación cultural. mm. Ya, creo que la transformación cultural, muchas organizaciones, empresas tratan de hacerla según lo que yo he visto en mi experiencia y según lo que yo trabajo también, de golpe, todo de golpe, ¡pum! Y creo que es algo que funciona mejor si lo haces paso a paso, si vas probando con grupos pilotos, con cositas así. Yo te digo, así es como creo que podría funcionar mejor. ¿Tú cómo lo haces, que tienes tanta experiencia? Em, Mira, ese que tú dices todo de golpe, yo le digo el Big Bang, ¿no? Mm, Y creo que hay distintos modelos, ¿verdad? De cómo se puede hacer. Yo no creo que sea el mejor el Big Bang, porque creo que siempre en un proceso de cambio tú vas a tener tres reacciones de las personas. Uno es que vas a tener aliados, ¿verdad? Y mm, que son personas que están convencidos del cambio, que ven cuál es el beneficio, cuál es la ganancia, y que son personas que rápidamente, ¿verdad?, van a ser los early adopters. Luego va a haber un grupo que va a estar reticente, ¿no? Y que son tal vez un poquito más escépticos, ¿no? Entonces dicen, mira, para ver para creer, ¿ya? Entonces mm, ellos quieren ver tal vez algunos avances y ahí al estar ya seguros se van a sumar al cambio. Y luego hay un tercer grupo que es el grupo de los resistentes, ¿ya? Y probablemente algunos los puedas identificar porque son personas que manifiestamente están diciendo, sabes qué, yo no creo tal vez en este cambio, pero la gran mayoría no es vocal. No dice, ¿verdad? Oye, yo no estoy de acuerdo con esto porque tampoco se quiere mostrar desalineado. Y este es un grupo mucho más complejo, Pedro, ¿verdad? Porque muchas veces no lo ves, ¿verdad? Entonces, cuando no lo ves, tampoco lo puedes gestionar. Por eso esto funciona mucho mejor cuando hay un efecto más de cascada, ¿no? sí. Cuando partes, ¿verdad?, con estos early adopters, que son este grupo, ¿no? Tu primera, la alianza para el cambio. Luego, cuando empiezas a sumar, ¿verdad?, a ese grupo que está en la mitad y que necesitaba ver para creer, ¿ya? Y cuando tú ya tienes tal vez ahí a la mitad o la mitad más uno, ¿verdad? Dentro de este cambio, estos que están más resistentes empiezan también a abrirse un poco más, ¿o no? O a bajar un poquito esas barreras que tenían frente a los cambios y decir, oye, veo muchas personas que están, ¿verdad?, contentas, que han tenido ciertos beneficios, entonces parece que también lo tengo que hacer. Y siempre va a haber un grupo que va a quedar siendo resistente, ¿verdad? Y que probablemente es un grupo o Mm, que se va a ir de manera natural o que a la larga probablemente no va a seguir estando. sí, sí, hay que saber gestionar esa situación muy bien. Denis, ¿cómo?
te defines tú en tu periodo corporativo, inclusive ahora que tienes personas a tu cargo, claro está, como líder? ¿Quién es Denise como líder? Uy, a ver, en mi periodo corporativo yo creo que soy una líder decidida, con una visión clara de lo que quiero hacer. Y creo que me gusta, ¿no? A mí el tema del cambio, de movilizar el cambio y ser un agente de cambio es algo que siempre me gustó. Y me gustó ir a la vanguardia, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando trabajé en Telefónica, imagínate, estoy hablando del año 2008, ¿verdad? Hicimos un programa que era el programa Equilibrio, que era un programa que tomaba los temas de calidad de vida, que en ese minuto eran temas de tercer nivel en el área de gestión de personas, Mm, ¿verdad? No se consideraban para nada. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Este tema es clave, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser clave? Porque a través, ¿verdad?, de la calidad de vida y cuando nosotros podamos, ¿verdad?, ofrecer ciertas condiciones que van a ir en pos de la calidad de vida, vamos a lograr incrementar el compromiso de las personas y obtener este compromiso emocional, no solamente este compromiso más a nivel racional, ¿o no? Entonces, cuando las personas están motivadas es cuando pueden dar lo mejor de sí y cuando van a estar más abiertas, ¿verdad?, a su desarrollo profesional. Y eso fue una idea que en ese minuto no se hablaba mucho, Pedro. Entonces, de hecho, imagínate, el año 2008 nosotros hicimos un piloto de teletrabajo, ¿ah? Que es algo que ahora, claro, mm. masivamente con la pandemia todo el mundo lo está haciendo, pero el año 2008 nosotros hicimos ya en esa época un piloto de teletrabajo, empezar a revisar también cómo podíamos darle mejores condiciones a quienes eran padres y madres, por ejemplo, entregar licencias en el fondo, permisos más flexibles, prolongados, a los padres darles también días adicionales, ordenar el tema de las reuniones, no tener reuniones sobre cierta hora, los viernes en la tarde también estaba despejado, entonces fueron cosas que en ese minuto fueron bastante revolucionarias. Hoy día es algo que tal vez es como parte de la normalidad, pero creo que eso también abrió varios caminos y fue un programa súper referente, ¿verdad?, de cómo se podían hacer las cosas de una manera distinta. También hicimos, bueno, programas de liderazgo. Entonces, yo creo que por ir más allá, ser agente de cambio y cuestionar el status quo, creo que fue algo. Creo que también una líder súper exigente, ya súper Mm. exigente y eso te hace también, ¿o no? Ganarte gente que se acomoda a trabajar contigo a este ritmo y gente que le costó mucho, yo creo también probablemente trabajar conmigo, Pedro. ¿Mm? Wow. Sí, yo lo que veo en ti también es esa velocidad de ejecución. Tienes la idea y ¡pum! La pones, enseguida vas al ataque. Tal cual, así es, sí. Sí, y creo que eso es una de las personas de éxito, si una característica tienen, es esa, la velocidad de ejecución, que no es que están ahí dándole vueltas 1000 años, es esto al ataque, probamos, funciona, no funciona, ajustamos. Entonces, muy bien. Denis, ¿cómo un líder puede, digamos, vamos a llamarlo motivar a la gente a dar el máximo? Porque se habla mucho de las personas en el centro, pero después, ¿sabes? Eso no todo el mundo lo cumple. Mira, yo creo que lo que tiene que hacer un líder ha cambiado radicalmente, desde que yo partí trabajando hasta lo que es hoy día. Radicalmente. Yo partí trabajando el año 2000, y en esa época el líder tenía que ser alguien que tú admiraras, era el que sabía más que tú, ¿verdad? Era el que tomaba finalmente, ¿no?, todas las decisiones importantes. Y tenía que haber, ¿o no?, como en la figura de este líder, este tema como admiración, este tema de esperar Ujú. aprender de tu líder, ¿verdad? Y como un tema como bien paternalista. Y yo creo que hoy día el rol del líder que se necesita no es ese. ¿Ya? Yo creo que hoy día el líder tiene que ser más bien un coordinador y un facilitador. El líder no tiene que ser el que más sabe, ¿o no? Yo creo que especialmente con el avance de la tecnología hemos tenido que reconocer que las nuevas generaciones a veces van a saber y van a aprender mucho más rápido que nosotros, ¿o no? Y eso hay que tener tal vez una actitud mucho más humilde, como de reconocer eso y cuál es la habilidad del líder, cómo contratar, ¿verdad?, a ese talento y cómo buscar esa diversidad, cómo buscar a personas que lo puedan complementar. Y creo que una habilidad importante del líder es la claridad, cómo poder ser claro en su mensaje, hacia dónde en el fondo quiere llevar a su equipo, ¿verdad? Cómo quiere avanzar al siguiente nivel. Y creo que tiene que dejar espacio para que el equipo haga, ¿ya? Y creo que ese fue un cambio radical, ¿o no? Desde el modelo del liderazgo más antiguo, donde el líder también como que tenía que hacer, ¿o no? El líder era el que se le tenían que ocurrir las mejores ideas, ¿o no? Y hoy día no, Mm. el líder tiene que
quedarse callado, tiene que morderse la lengua, ¿verdad? Y tiene que justamente buscar, si eligió justamente a personas buenas, a personas talentosas, que sean ellos a quienes se les ocurran las mejores ideas. Tú, ¿qué haces? Le das en el fondo un horizonte claro, le das metas claras, le das feedback, ¿verdad? De las cosas que tienen que hacer y lo vas a apoyar. Cuando las cosas resulten mal, el líder siempre tiene que estar ahí apoyando, ¿verdad? Y asegurando que se cumplan los resultados necesarios. Mm, sí, sí, todo eso ha cambiado muchísimo. La verdad que, como dices tú, en otros tiempos el líder estaba en un pedestal. Hoy en día no es así. Inclusive los colaboradores tienen que tener un poco de empatía hacia el líder porque también es un ser humano y tiene problemas y tiene situaciones y hay que entenderlo. Entonces la empatía tiene que ser mutua de aquí para allá y de allá para acá. De hecho, yo te diría incluso, Pedro, algo más radical. Yo creo que el líder ya no es alguien que tiene gente a cargo en un organigrama donde tiene una cajita y tiene otras cajitas abajo. Yo creo que el líder, la definición de liderazgo, es quien tiene que movilizar a otros. Mm, Eso para mí es liderazgo. wow, genial, eso hay que escribirlo. El líder es quien moviliza a otros. Sí. Denis, ¿dónde te ves? Ya hablamos de planes a corto, mediano, largo plazo. ¿Dónde te ves tú con esta nueva carrera que has emprendido en 5 años? Ah, mira, qué buena pregunta. Bueno, yo que me planifico mucho, yo te diría que en esta etapa me he puesto metas más de anuales o no, de lo que tengo que hacer. Mira, el año 2025 yo espero que haya un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque estoy traduciendo mi libro al inglés. Me Mm, invitaron a participar de un congreso de gestión de personas sobre futuro del trabajo en Dubái en febrero. Así que estoy aprovechando esa oportunidad para ir a hacer también la presentación de mi libro. Así que yo espero que eso me abra también, ¿verdad? Ya puertas más allá del mundo hispanoamericano, Pedro. Así que eso yo te diría que es parte de lo que estoy buscando para este año. Y creo que también me gustaría, ¿no? De tener como mucho más consolidada también una oferta de servicio que no solamente abarque al mundo corporativo. Yo hoy día trabajo mucho en lo que es B2B, ¿o no? De ofrecerle programas, conferencias, talleres y asesorías a empresas y me gustaría desarrollar una oferta muy sólida también en el ámbito más B2C para el profesional, ¿verdad? Para el consumidor mm, final y que vaya también muy ajustado a sus necesidades. Así que yo te diría que ya hay un paso avanzado porque dentro de mi libro Consciente Mi Futuro hay una herramienta, que es una herramienta gratuita, ¿ya? Que es un test, así que lo pueden hacer cualquier persona, es www.consciente.com. Y consciente se escribe con el número 100 TE, consciente.com. Entonces tú entras a esa página, puedes completar un test que son 41 preguntas y te va a dar en línea, te va a dar un feedback. Entonces te va a decir, Pedro, del 0 al 100, tú eres 65% consciente de tu futuro. Y te va a dar además 5 dimensiones donde te va a decir en cada una de ellas cómo tú estás evaluado y te va a dar también un feedback más detallado de las 2 dimensiones que tú tengas más bajas y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? Entonces, mm, como eso hoy día es una herramienta que yo ya dispongo y esto está muy asociado a la metodología del libro que es la fórmula CAM. La fórmula CAM tiene 3 etapas, ¿verdad? Que es carrera, planificación de carrera, la A de aprendizaje y la M de gestión de marca personal, que habla de tanto de cómo tú puedes ampliar tu red de contactos como trabajar tu marca personal a nivel digital. ¿Ya? Entonces, todas esas herramientas hoy día están en el libro y me gustaría desarrollar productos y servicios que profundicen estos ámbitos. sí, pero trabajar con profesionales también. Genial, Claro. eso está fenomenal. Entonces, Denise, si tú tuvieses en este momento, no solamente esta cámara, todas las cámaras del mundo, para ti, tienes 30 segundos para lanzarle, darle tu mensaje al mundo, ¿qué le dirías? Te invito a que te hagas cargo hoy día de tu desarrollo profesional, porque todos nos vamos a quedar sin trabajo. Te invito a conocer la fórmula CAM de carrera, aprendizaje y marca personal y te invito a hacer tu propio autodiagnóstico en www.consciente.com, consciente con el número 100, para que conozcas cómo estás tú, en qué nivel estás y qué es lo que tienes que hacer para potenciar tu futuro. Recuerda, solamente cuando eres capaz de visualizar tu futuro, puedes tomar las mejores decisiones en el presente. No, si llegar al final, mirar atrás y no arrepentirte. Una pregunta un poco curiosa, chismosa. ¿En qué gastas el dinero?
sin pensarlo, así. Uf. Uy, siempre no, siempre soy juiciosa. Yo diría que no soy... a ver, viajes. Mi ítem preferido, yo te diría, de dónde gastar dinero. Mm, mm. Creo que los viajes hay un disfrute personal y hay un aprendizaje importante, ¿no? Que es un aprendizaje para la vida, que te sirve en el ámbito social, en el ámbito laboral. Entonces, creo que es algo que me he dedicado como a invertir. El año pasado, de hecho, hicimos un proyecto muy bonito como familia. Yo tengo 2 hijos, estoy casada, y decidimos irnos 5 semanas de vacaciones, así que nos fuimos a Australia, sudeste asiático, y bueno, fue un viaje de conocimiento, de aventura, de estar en países donde no habíamos estado antes, y la verdad fue maravilloso, Pedro. O sea, yo siempre digo que si el día de mañana... no sé, me atropellé un auto, yo digo, una de las cosas que va a hacer que yo me muera más feliz o más tranquila Mm, es haber hecho ese viaje, porque no wow. esperé, ¿verdad? No esperé a tener los 60 años cuando estar jubilada, que Sí. muchas veces pasa, ¿no? Las cosas importantes las postergamos. Yo lo hice en el momento que quería hacerlo, con mis niños en una edad increíble, y fue una experiencia maravillosa como familia. Qué bueno está eso. Y eso, la gente tiene que atreverse a hacer esas cosas y no esperar para poder tener Exacto. eso ya en la mano y decir, ya lo viví, Las vamos a por cosas no otro. llegan de manera espontánea, tenemos que ir a buscarlas. Yo creo que eso es lo que Ya. más hay que entender. ¿Qué es para ti el éxito para cerrar? Mira, el éxito ha ido cambiando a lo largo de los años. Lo que yo veo como éxito, probablemente en los inicios de mi carrera yo veía que el éxito era estatus y dinero, ¿ya? Y hoy día hay 3 elementos que creo que son los más importantes, ¿ya? Uno tiene que ver tal vez con la parte de ganancias, ¿o no? Que tiene que ver con que si tú te puedes solventar lo que quieres hacer, pero asociado también al tema de tus ingresos es muy importante el factor tiempo, ¿ya? Mm, Yo no saco nada con tener un tremendo sueldo si trabajo 60 horas a la semana, ¿ya? Y resulta que no tengo tiempo para nada. Entonces, el dinero al final termina siendo relativo, ¿o no? Termina siendo relativo en función del tiempo al que le estás dedicando. Y el tercer elemento que yo veo también que es parte del éxito profesional es que tengas libertad geográfica, Pedro. ¿Ya? Que tú puedas poder, ¿verdad?, desarrollar tu trabajo desde distintas geografías, desde distintos países, ya sea porque o trabajas de manera remota o porque tienes ingresos pasivos, ¿ya? Entonces yo te diría, el éxito profesional, yo lo identifico con esos 3 ámbitos, lo que tiene que ver con dinero, tiempo y libertad geográfica. El éxito en la vida creo que tiene que ver con ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Es una definición personal. cada uno la suya. ¿A ti qué te hace feliz? Ser dueña de mi tiempo. Me hace muy feliz y Y aquí trabajar nos en lo que más me reconectamos con lo que gusta. acabas de decir. Tiempo. Y trabajar en lo que más me gusta. Y pasa muchas veces, ¿o no? Que los cargos corporativos no hacemos siempre lo que más nos gusta. Porque tienen un montón de Mm, obligaciones, ¿o no? Que vienen con un rol, vienen con tu responsabilidad y un montón de reuniones que a ti no te hacen sentido, pero que tienes que ir claro. igual. Y yo hoy día ser dueña de mi tiempo y hacer lo que más me gusta ha sido maravilloso. Pues genial, Denise. ¿Dónde las personas que nos están viendo y escuchando te pueden encontrar en las redes sociales? En tu libro ya dijiste la URL, el sitio, todo donde Sí. se te pueda Bueno, encontrar. me pueden encontrar en LinkedIn. Tengo también un Instagram, Denise, con 2S, guión abajo, Goldfarb, donde también publico contenido. Tengo un canal YouTube también ahí con algunos videos y que todo hablo mucho sobre el tema de empleabilidad y desarrollo de talento y futuro del trabajo. Y bueno, tengo un newsletter en LinkedIn que también los invito ahí a sumarse, ¿verdad? Así que una vez al mes mando artículos que pueden revisar sobre estos temas de empleabilidad y futuro del trabajo. Genial, Denise. Muchísimas gracias por esta entrevista tan maravillosa, tan enriquecedora, que seguramente quien nos está mirando le será súper útil para dar ese paso que necesita dar, ya sea en cualquier ámbito de la vida. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Pedro, por tu contacto y bueno, y por la conversación. Así que muy, muy entretenida. Que estés muy bien. Gracias. Chao.